No estás aquí por casualidad. Has llegado porque sospechas, en algún lugar silencioso de tu pecho, que existe un instante exacto capaz de inclinar la balanza del deseo sin empujarla. Un punto de inflexión donde lo que sientes se vuelve presencia tangible y, sin explicar demasiado, deja una marca que el otro no puede ignorar. No te voy a dar eslogans ni trucos baratos. Voy a llevarte paso a paso, a descubrir cómo un solo momento, limpio, coherente, inevitable, puede convertirse en un recuerdo vivo que respira en su cuerpo incluso cuando no estás, y que lo invita a acercarse sin entender del todo por qué. Antes de que avances, necesito que te hagas una promesa. No vas a saltarte nada. Este primer tramo prepara el terreno para que, en los últimos minutos, recibas la pieza imprescindible, el cierre vibracional sin el cual todo lo anterior se quedaría en buena intención. Hoy no venimos a improvisar emociones, venimos a componerlas con precisión. Y esa precisión tiene una consecuencia preciosa. Ya no persigues, no mendigas señales, no confundes intensidad con urgencia. Simplemente te conviertes en un lugar emocional al que se vuelve porque allí se respira mejor. Imagina que pudieras detener el ruido del mundo por unos segundos y alinear tu respiración con una certeza serena, que no tienes nada que probar y, aún así, cada gesto tuyo deja huella. Ese estado existe, y cuando lo habitas, tu voz cambia de textura, tu mirada encuentra una quietud magnética, tu cuerpo baja la guardia y transmite algo que las palabras no logran traducir. No necesitas explicar lo que te convierte en inolvidable. El otro lo siente como se siente la temperatura al entrar en una habitación, sin argumentos, con evidencia. Quiero que visualices lo que vas a lograr si te quedas hasta el final. Vas a salir con un protocolo claro para preparar tu fisiología y tu mente. Vas a aprender a destilar una sola escena de futuro, hasta que tu biología la reconozca como presente. Y vas a ejecutar un acto único que no suena a performance ni a táctica, sino a verdad encarnada. Y cuando sepas hacerlo, comprenderás por qué a veces basta con unos segundos bien habitados para reescribir una historia que parecía cerrada. ¿Por qué un encuentro mínimo, limpio de ansiedad, puede seguir abriendo puertas horas, días y a veces semanas después? No te voy a pedir fe ciega, te voy a pedir presencia, porque la presencia es medible. En el ritmo de tu corazón, en la calma de tu mirada, en la coherencia entre lo que sientes y lo que emites. Si te quedas, verás cómo ese estado se fabrica, no desde el esfuerzo mental, sino desde una coreografía interna sencilla y poderosa. Y hacia el final, te entregaré el detalle que casi nadie entiende y casi todos pasan por alto. El modo de sellar la huella durante la ventana crítica que sigue al acto. Cuando una contradicción emocional puede diluirlo todo, o una consistencia amable puede convertirlo en impronta. Sé que hay una parte de ti que quiere correr, ir directo a la frase, al gesto, a la clave. Resístelo. La eficacia del final depende de la arquitectura del inicio. Vamos a construir el tipo de calma que no se finge, la clase de claridad que no necesita elevar el volumen para ser escuchada. Y cuando la tengas, lo demás caerá por su propio peso, como cae la fruta madura, sin violencia, sin prisa, sin dudas. Permíteme adelantarte una promesa concreta. Si llegas conmigo hasta la última sección, vas a recibir la secuencia exacta para activar el momento y el sello posterior que transforma un buen encuentro en un punto de retorno emocional. No vas a salir con tips, vas a salir con un mapa. Y con ese mapa, por primera vez, no tendrás que preguntarte si funcionó. Lo sabrás en tu cuerpo antes de que el teléfono suene, porque ya no serás la persona que espera señales, serás la persona que genera el campo donde las señales aparecen. Ahora respira. Siente cómo el aire entra y sale sin esfuerzo. Nota el peso de tus hombros, la temperatura de tus manos, el espacio detrás de tus ojos. Este es el umbral. Desde aquí, cruzamos juntos. Y cuando crucemos, cada párrafo siguiente,
agregará una capa más de comprensión hasta llevarte a ese final que no voy a precipitar, porque lo valioso no se apura, se prepara. Vamos al siguiente tramo, donde te mostraré por qué la intención clara unida a una emoción elevada no es poesía, sino biología aplicada, y cómo esa biología, bien dirigida, puede convertirte en un recuerdo que no se apaga. Y ahora que ya cruzaste el umbral y comenzaste a percibir que todo esto no es un truco, sino un diseño interno que se orquesta con paciencia, respira conmigo y entra en la médula de lo que hace posible el milagro silencioso. La unión deliberada entre una intención tan nítida que no admite ambigüedades y una emoción elevada sostenida el tiempo suficiente como para que tu biología la reconozca como su nuevo idioma. Cuando hablo de intención clara, no me refiero a repetir mentalmente deseos superficiales, ni a redactar un guión rígido que arruine la espontaneidad. Hablo de elegir con precisión quirúrgica el estado que quieres encarnar delante de esa persona, la calidad exacta de presencia que deseas transmitir, la sensación que deseas sembrar como si fuese una semilla luminosa depositada en un terreno fértil. Y esa claridad no tiene nada que ver con controlar al otro, ni con empujar la realidad por la fuerza. Tiene que ver con dejar de negociar con el ruido para volver simple lo que importa. ¿Quién decide ser en los próximos minutos? Porque el cuerpo no responde a opiniones, responde a señales. Y la señal más potente que puedes emitir es la de una coherencia interna que se percibe sin palabras, como un campo de calma que ordena la sala, como una temperatura emocional que no sube ni baja a merced de la incertidumbre, como una música de fondo que afina todo lo que toca. La emoción elevada, por su parte, no es euforia exagerada ni entusiasmo fabricado. Es un tono afectivo específico que el corazón reconoce con gratitud, cuando por fin dejas de sostener microgestos de defensa y permites que el aire entre y salga como si cada respiración fuese el recordatorio de que no estás en guerra con nada. Y ese tono puede tener muchos matices: ternura limpia, apreciación genuina, alegría serena, compasión sin condescendencia, amor que no pide permiso. Pero todos comparten una cualidad: expanden en lugar de contraer. Si te miras con honestidad, notarás que, cuando vibras en emociones bajas, tu mirada se vuelve mínima, tu voz se tensa, tu postura se estrecha, los hombros ascienden como si cargaras un peso invisible, y el pecho se siente pequeño. En cambio, cuando sostienes una emoción elevada, se ensancha el espacio interior. La mirada gana horizonte, la voz adquiere una calidez que no empalaga, y tu presencia deja de pedir y empiezan a ofrecer. Ese cambio, aunque parezca intangible, tiene consecuencias físicas medibles en tu ritmo interno. Y aunque aquí no nos perderemos en tecnicismos, basta con comprender que el corazón y el cerebro se comunican en ambos sentidos y que, cuando logras sincronizarlos, el pensamiento deja de tropezar con el cuerpo y el cuerpo deja de contradecir lo que dices querer, porque por fin hablan el mismo idioma. La magia no está en nombrar conceptos, está en vivirlos, y vivirlos comienza con pequeños actos de gobierno interno que cualquiera puede practicar. Alargar un poco más la exhalación para enseñarle al sistema que ya no hace falta estar corriendo. Permitir que la atención se pose en el centro del pecho, como quien calienta las manos junto a un fuego amable. Soltar la mandíbula para que el rostro deje de ser máscara y vuelva a ser rostro. Relajar la microtensión de los párpados para que la mirada deje de parecer interrogatorio y se convierta en bienvenida. Mientras haces eso, tu mente querrá escapar hacia viejas rutas de vigilancia y control, y te susurrará que necesitas planear respuestas perfectas o prever todos los escenarios posibles, pero cada vez que la escuches, vuelve con gentileza a la consigna simple: intención clara, emoción elevada, respiración que acompasa, presencia que no compite, porque la intención no consiste en anticipar argumentos, sino en sostener el estado desde el cual cualquier palabra será naturalmente más verdadera. Descubrirás que el silencio entre una inhalación y una exhalación tiene la densidad de un santuario, y en ese espacio, la claridad florece sin esfuerzo,
como si alguien hubiese corrido por fin la cortina del ruido. Tal vez te preguntes cómo un puñado de ajustes tan sencillos puede alterar la manera en que te perciben. Y la respuesta, aunque humilde, es contundente. Las personas no recuerdan frases enteras, tanto como recuerdan lo que sintieron en tu campo emocional. Y ese campo lo transmite todo, incluso lo que preferirías esconder. Si tu discurso dice, estoy bien, pero tu pecho vibra, tengo miedo de perder, la incoherencia se filtra por tus poros y el otro lo siente como disonancia, como un zumbido leve que desalinea, como una necesidad que pide ser calmada con pruebas constantes. En cambio, si tu energía dice, estoy completa y abierta, la experiencia del otro es de alivio y curiosidad. Un alivio que baja defensas y una curiosidad que abre la puerta a la conexión. Y ahí, justo ahí, es donde un encuentro de segundos puede convertirse en referencia, en brújula, en hogar emocional. No necesitas convencer a nadie con argumentos de por qué eres valiosa o digna de amor, cuando tu presencia lo declara con una autoridad silenciosa que no busca permisos, porque el permiso te lo das tú al elegir, una y otra vez. Habitar la intención que definiste y regarla con la emoción que has decidido sostener. Quiero que veas esto como una arquitectura y no como un hechizo. Primero colocas cimientos, la decisión de no perseguir validación. Luego, levantas columnas, respiración ancha, espalda que crece, mandíbula que suelta. Después, abres ventanas, mirada que no perfora ni rehúye. Y finalmente enciendes la luz. Esa emoción elevada que convierte la estancia en un lugar donde alguien querría quedarse. Y como toda arquitectura viva, necesita mantenimiento, que en tu caso será la práctica breve pero constante de volver al centro cada vez que notes que el viejo hábito te empuja a acelerar o a pedir claridades que no necesitas, porque tu nueva claridad no es una respuesta textual, es una certeza somática. Sabes quién eres, aunque el exterior tarde en reflejarlo. En ese estado, tu intención deja de ser una idea para convertirse en campo. Y la emoción elevada deja de ser un paréntesis bonito, para convertirse en línea base. Y cuando eso ocurre, te sorprenderá cómo cambia el modo en que entras a una habitación, cómo se modifican los silencios, cómo los ojos del otro se suavizan como si hubieran encontrado agua en mitad del desierto. Hay un punto decisivo en todo este recorrido, en el que la mente pasa de intentar forzar al futuro, a ensayar el futuro con elegancia. Y ese movimiento es el que fractura la inercia del pasado. Ensayar el futuro no significa crear una película rígida que deba ocurrir exactamente como la imaginaste. Significa educar a tu biología para que reconozca como familiar el estado que quieres habitar cuando ese encuentro suceda. Y de ese modo, cuando llegue, no tengas que actuar nada. Porque el cuerpo ya sabe, la voz ya sabe, la mirada ya sabe, el gesto ya sabe. No estás pretendiendo seguridad, la estás practicando. No estás fingiendo calidez, la estás cultivando. No estás haciendo teatro, estás devolviéndote a casa. Y aquí aparece una distinción fundamental que muy poca gente comprende. La intención clara no apunta a un resultado externo específico, un mensaje a tal hora, una frase exacta, una reacción inmediata. La intención clara define el modo en que tú transitas cualquier resultado sin abandonar lo que eres. Y paradójicamente, es ese desapego el que vuelve irresistible lo que emites, porque libera al otro de la carga de tener que confirmar tu valor. Déjame contarte cómo se siente en la práctica, porque las metáforas inspiran, pero la experiencia transforma. Te sientas unos minutos, apoyas los pies en el suelo como si echaras raíces. Cierras los ojos y dejas que el aire te encuentre. No lo persigues, solo lo acompañas. A los pocos ciclos, el pecho comienza a abrirse como si soltara una armadura, y en ese abrir invocas una emoción que no se inventa, sino que se recuerda. La emoción de agradecer algo que ya es cierto en ti, aunque aún no se haya manifestado en la forma. No agradeces por una persona. Agradeces por tu capacidad de amar sin perderte, por tu disponibilidad a ser vista sin miedo,
por tu dignidad que no negocia con migajas, por tu alegría de poder ofrecer sin vaciarte. Esa gratitud no te adormece, te despierta. Y cuando abres los ojos, algo cambió en la geometría del momento. Caminas de otra manera, saludas de otra manera, hablas con otra cadencia, y si te miraras desde fuera notarías que ocupas el espacio con naturalidad, sin encogerte, sin invadir. El otro quizá no sabrá explicarlo, pero su cuerpo lo percibe como un campo seguro y atractivo a la vez, y eso es exactamente lo que quieres sembrar. Si te quedas conmigo hasta el final de este viaje, vas a recibir la secuencia de sellado que convierte esta teoría en una experiencia imposible de diluir, porque muchas personas logran encender el estado unos minutos, incluso ejecutar un encuentro breve con belleza, pero se desmoronan después en la ventana decisiva y diluyen su propia obra con contradicciones emocionales. Por eso te prometí la clave de cierre y te la entregaré cuando tu mente y tu cuerpo estén preparados para sostenerla sin ansiedad. Pero antes de llegar a ese remate, necesitamos pulir un elemento más: la nitidez de tu visión. No 1000 escenas compitiendo entre sí, no 10 futuros paralelos que confunden tu señal, sino una sola imagen emocional tan clara que tu biología pueda adoptarla como referencia y repetirla con fidelidad cuando más importa. Y por eso ahora, sin perder el pulso de esta calma que ya comenzó a crecer en ti, te voy a llevar a elegir esa visión única y a sentirla por adelantado hasta que se vuelva tu nueva normalidad. Porque solo así, la vez que ejecutaremos más adelante, tendrá una casa donde vivir. Y porque la claridad no nace de la dispersión, sino de la decisión de elegir una sola imagen que condense el destino emocional que quieres habitar. Ahora vas a permitirte el lujo de reducir el infinito de posibilidades a una escena concreta, viva, texturada, casi táctil. Una escena tan nítida que tu biología pueda reconocerla como territorio familiar y en consecuencia reproducir de manera espontánea los microgestos, las pausas, la cadencia y el calor que esa escena exige. Porque aquí no necesitas 10 futuros contradictorios que compitan por tu atención. Necesitas una sola puerta abierta de par en par, a la que puedas regresar con los ojos cerrados en menos de un latido. Y para tallar esa puerta con precisión, vas a preguntarte no qué debería ocurrir para calmar tu ansiedad, sino qué experiencia quieres encarnar para honrar la presencia que ya estás construyendo, visualizando no desde la necesidad de obtener una reacción, sino desde la voluntad de regalar un instante de verdad que se sostenga sin muletas. Y cuando ese enfoque se vuelve honesto, cuando dejas fuera el ruido de ¿cómo quedo? ¿Y qué pensará? Entonces la escena aparece con la humildad de lo inevitable. Un lugar simple, una luz que cae sobre sus hombros, una distancia justa entre ambos, el sonido cotidiano de fondo que no molesta, el aire entrando y saliendo sin esfuerzo, tus manos relajadas, tus pies firmes en el suelo, y la mirada que encuentra la suya como si la hubiese estado esperando desde hace años, no para atrapar, no para convencer, no para negociar, sino para reconocer que ahí, justo ahí, hay un punto de encuentro donde tu campo interno puede pronunciarse sin alzar la voz. Permíteme llevarte dentro de esa imagen hasta que puedas recorrerla con los sentidos, porque el cuerpo aprende por sensaciones más que por argumentos, de modo que deja que el olor del espacio, la temperatura del ambiente, la textura de la mesa o del tejido de tu ropa, el murmullo de la calle, el eco tenue de un vaso al apoyarse, se impriman en ti como coordenadas. Y deja también que el peso de tu respiración marque un compás que tu sistema nervioso pueda seguir, incluso cuando la mente intente huir hacia viejas rutas de anticipación. Porque en este trabajo no buscamos adivinar el futuro. Buscamos construir una memoria emocional del futuro para que, cuando llegue el momento, nada tenga que ser fingido. Y si notas que tu imaginación quiere sobrecargar la escena con diálogos grandilocuentes o resoluciones rotundas, suéltalo, vuelve al minimalismo, vuelve a la luz, al aire, al ritmo, a la mirada y al nombre pronunciado con afecto sereno. Porque la fuerza no reside en acumular elementos,
sino en depurar hasta que solo quede lo esencial. Y lo esencial es tu estado encarnado en un gesto que no pretende nada más que ser verdadero. Un gesto pequeño que, por su coherencia, termina siendo enorme. Siente ahora la emoción que quieres que habite esa escena y no la fuerces. Deja que suba desde el pecho como una primavera. Deja que la gratitud suave se asiente primero. Gratitud por tu capacidad de amar sin perderte, por esta nueva dignidad que no negocia, por un tipo de ternura que no necesita justificarse. Y cuando esa gratitud esté tibia y plena, permite que la alegría serena la acompañe. No la alegría eufórica que se quema rápido, sino la que abre los hombros, la que ensancha la mirada, la que vuelve el mundo más habitable. Y luego, si llega por sí sola, admite una chispa de deseo limpio, no el deseo que presiona, sino el que admira, el que reconoce belleza sin querer poseerla, el que celebra el milagro de un encuentro sin convertirlo en deuda. Y en ese tríptico emocional, gratitud, alegría serena, deseo limpio, tu campo comienza a ordenarse, porque el corazón y el cerebro se sincronizan, y entonces tu voz baja medio tono, tu postura deja de pedir permiso y empieza a ofrecer contención, tu piel deja de tensarse y empieza a escuchar, y ese escuchar se vuelve un imán que el otro reconoce como descanso. Aquí es donde el ensayo se vuelve disciplina amable y deja de ser capricho, por lo que cada día, idealmente en la misma franja horaria para enseñar a tu biología a asociar el tiempo con el tono, volverás a esta escena durante unos minutos y la recorrerás una y otra vez sin añadir dramatismo, como quien pule una piedra hasta que brilla, y a medida que repitas, notarás que la ruta se acorta, que ya no necesitas tantos detalles para entrar, que tu cuerpo llega más rápido al lugar justo, que tu respiración encuentra antes su compás, que el corazón cae en coherencia sin pedirte permiso. Y ese es el signo inequívoco de que la memoria emocional del futuro se está instalando, que la escena dejó de ser una foto y comenzó a ser una estancia a la que puedes entrar y salir sin perderte. Y mientras este músculo se fortalece, verás que la mente se tranquiliza porque ya tiene una referencia a la que regresar cuando el miedo al qué pasará intente apoderarse de la narrativa. Y verás también que tu necesidad de controlar diálogos, respuestas o tiempos ajenos se desinfla, porque ya no necesitas sostenerte en lo que el otro haga, te sostienes en lo que tú decides ser. Quiero que prestes atención a un detalle sutil y crucial. Cuando la escena está verdaderamente lista, aparece en el centro de tu pecho un segundo de silencio cargado, un pequeño vacío fértil que no es ausencia sino potencia, un punto exacto donde parece concentrarse toda tu intención clara y toda tu emoción elevada. Y si te quedas ahí, si no lo cruzas con prisa, ese segundo se convierte en el portal por el que, llegado el momento, la vez emergerá sin esfuerzo, no como un acto aprendido de memoria, sino como un reflejo natural del estado que has ensayado. Y para reconocer ese segundo no necesitas relojes ni señales externas. Lo sientes porque todo se ordena y la escena deja de ser imaginada para ser vivida. Y cuando eso sucede, la mirada se posa sin temblor. El nombre se pronuncia con la cadencia justa. El microaprecio específico se formula con una elegancia que no agrede. Y tu cuerpo entero firma con su presencia lo que tu mente no alcanza a explicar. Entonces, y solo entonces, la semilla se deposita. Tal vez temas que, al depurar a una sola escena, estés limitando tus posibilidades, pero el efecto es precisamente el contrario, porque el foco abre espacio, y cuando hay espacio, la vida encuentra 1000 caminos para llegar al mismo tono. Y si aquel encuentro acontece en un lugar diferente, o bajo una luz distinta, o con un sonido imprevisto de fondo, tu biología ya no se asusta. Adapta la forma, conserva el estado, cambia la mesa, conserva el compás, mueve la geografía, conserva el clima interior. Y ese es el verdadero propósito de este paso. Convertir la visión en un ancla portátil, que no depende de condiciones externas para funcionar. Así, incluso si pasan días sin cruzarse, incluso si el plan se mueve,
tu campo no se desordena, porque aprendiste a llevar contigo la casa emocional que estás construyendo. Y esa casa no es un refugio para esconderte, es un faro que se ve de lejos, y que cuando alguien cansado de la intemperie lo percibe, entiende sin palabras que ahí hay fuego, agua y un sitio donde descansar. Te propongo ahora un gesto sencillo que convierte esta visión en carne. Abre los ojos y, sin abandonar la escena, mira la habitación donde estás como si fuese el marco de esa experiencia. Deja que tus manos recuerden el peso de la taza, del libro, del pomo de la puerta, y camina unos pasos sintiendo que tus pies, apoyo tras apoyo, declaran esta certeza silenciosa. Y al hacerlo, observa cómo cambia tu manera de habitar lo cotidiano, porque el ensayo deja de ser una isla y se vuelve archipiélago, y al cabo de pocos días, el archipiélago se conecta y ya no distingues dónde termina la práctica y comienza tu vida, porque la práctica eres tú, y cuando llegues al encuentro, no habrá diferencia entre el ensayo y el estreno. Razones por las que el otro no verá a una actriz detrás del cristal, verás a alguien que vive sin ruido, y ese vivir sin ruido tendrá más poder que cualquier guión. Y cuando se vaya, sí se va, la escena seguirá respirando en su memoria corporal como respira el eco de una canción que nos encuentra en la infancia. Y aunque quiera, no podrá recordar de dónde salió. Solo sabrá que vuelve a ella porque le ordena el día. En este punto, quizá la mente quiera saber si ya es suficiente, si la visión está lo bastante nítida, si el ensayo está lo bastante integrado, y la única brújula que importa es el cuerpo. De modo que pregúntale en silencio, sin palabras, si puede sostener ese segundo denso del que te hablé sin urgencia y sin miedo. Y si puede, estás lista. Y si aún notas una vibración de prisa, vuelve, no como castigo, sino como regalo, porque cada vuelta añade capa, y cada capa quita peso. Y a medida que te vuelves dueña de este paisaje interno, comprenderás que el resultado externo es un invitado que llega porque la casa está encendida, no porque lo saliste a buscar por la noche con una linterna desesperada, y ese cambio de paradigma es el que lo transforma todo. Dejas de medir tu valor por el eco y lo mides por la sintonía, y desde ahí ninguna ausencia te hace temblar, porque ya no estás de pie sobre el hielo del otro, estás descalza sobre tu tierra. Y como este trabajo no se queda en lo sutil, sino que pide paso a la acción, el siguiente tramo te mostrará cómo ese segundo denso, ese portal de la escena, se traduce en un acto mínimo y perfecto que no pide, no promete y no hipoteca. Un acto que ocurre en pocos segundos, y sin embargo, construye un puente que el otro recorre después sin saber por qué. Y para que esa traducción sea impecable, voy a enseñarte el modo de pasar del ensayo al gesto con una soltura que parezca milagro, pero que no es más que la consecuencia de haber practicado hasta que el cuerpo te crea. Razón por la que ahora, con la visión anclada y el estado latiendo, abrimos juntos la puerta de aquello que llamaremos simplemente la vez. No porque haya pocas oportunidades en la vida, sino porque cuando está bien hecha, una basta. Y ahora que el cuerpo ya reconoce la escena como una habitación propia, y que tu respiración aprendió a marcar el compás de una emoción elevada sin necesidad de empujarla, es momento de traducir esa música interna en un gesto casi invisible. El tipo de gesto que no pide atención pero la convoca, que no exige respuesta pero la provoca, que no suena a estrategia pero deja una huella que el otro sigue sin saber por qué. Y a ese gesto, por su singularidad y por su precisión, lo llamamos la vez. No porque la vida no te regale múltiples oportunidades, sino porque cuando ésta se encarna con verdad, basta una para inaugurar una memoria emocional que reordena todo lo que viene después. Así que respira hondo y deja que la escena te reciba como se recibe a alguien que ya es de la casa. Entra en ella con los sentidos despiertos, siente el peso de tus pasos, la temperatura del aire, el murmullo de fondo que no distrae. Y cuando la mirada encuentre la suya, no la conviertas en examen ni en refugio. Sosténla 2 o 3 segundos como quien reconoce una presencia valiosa. Pronuncia su nombre con la calidez exacta de quien no tiene prisa.
y ofrece un microrreconocimiento tan específico y tan limpio que no compare, no evalúe, no hipoteque nada. Algo así como acercar un vaso de agua a una sed que no sabías que existía. Y quédate lo suficiente para que esa nota vibre en el pecho y retírate antes de sobreexponer la imagen. Porque la fuerza no está en alargar, está en conservar intacto el eco. Este acto, por pequeño que parezca, tiene una arquitectura íntima que empieza mucho antes del encuentro y se sostiene mucho después de que te alejas. Porque no es la frase la que hechiza, es el estado que la sostiene. Y el estado se comunica en la distancia que escoges al acercarte, en el ángulo de tus hombros que descienden sin colapsar, en la suavidad de tu mandíbula que ya no aprieta para protegerse, en la curva mínima de tu sonrisa que no vende nada, y en la textura de tu voz, esa ligera gravedad que aparece cuando el corazón deja de correr tras la cabeza. Por eso la vez es tan breve y tan contundente, porque condensa una biografía nueva en pocos segundos y al hacerlo, imprime en la memoria del otro una referencia de descanso y de curiosidad a la vez. Descanso porque tu presencia no empuja ni demanda. Curiosidad porque hay algo en tu mirada que sugiere un mundo detrás del mundo, un lugar donde todo está más quieto y, sin embargo, más vivo. Si te preguntas cómo reconocer el momento exacto, recuerda el segundo denso del que hablamos, esa pequeña casa de silencio en el centro del pecho, cuando la escena deja de ser ensayo y se vuelve presente. Ahí es, no antes, no después. Y cuando entras en ese segundo el tiempo se ensancha, la voz te encuentra, el nombre nace solo y el reconocimiento emerge con la naturalidad con que cae una hoja madura. Entonces sabrás que no hiciste nada para que ocurriera, que más bien quitaste lo que impedía que ocurriera. Y en esa economía reside la elegancia. No busques adornar la vez con explicaciones ni con añadidos que intenten asegurar el efecto, porque la belleza de este gesto se marchita cuando lo rodeas de urgencia o de subtexto. No digas, tenemos que vernos. No cierres con, me escribes. No coloques un anzuelo, no borres el aire con muros de palabras. Recuerda que la memoria afectiva no necesita instrucciones para activarse, necesita espacio, y el espacio nace cuando confías lo suficiente como para irte sin miedo, cuando permites que el eco haga su trabajo fuera de tu alcance, como lo hace una canción que vuelve cuando el día cae sin que nadie la invite. Por eso la salida es parte del acto. El modo en que te retiras confirma lo que tu gesto insinuó. Si giras sobre ti misma con ansiedad, si te quedas buscando migas de confirmación en los ojos del otro, si estiras la escena más allá de su punto perfecto, el cuerpo del otro lo sentirá como un peso y la huella se enturbiará. En cambio, si terminas con la misma claridad con la que entraste, si dejas que tu paso recupere su cadencia y vuelves a tu vida como quien cierra una puerta sin ruido, el eco queda limpio y la nota se sostiene. Puede ocurrir que el entorno no sea el ideal, que el lugar esté más ruidoso de lo esperado, que una interrupción aparezca en mitad del gesto, que el tiempo se reduzca, y nada de eso importa si el estado está instalado, porque la vez no depende de un decorado sino de una coherencia. Así que si se cruza otra voz o un movimiento distrae, no pelees con el contexto, vuelve a tu centro en una respiración, deja que los hombros recuerden su caída, encuentra de nuevo la mirada y ejecuta el gesto con la misma sobriedad que hubieras ejecutado en el escenario perfecto. Porque lo que percibe el otro no es el barroco de las circunstancias, es la estabilidad de tu campo. Y esa estabilidad tiene un sabor reconocible, sabe a casa, y lo que sabe a casa invita a volver. La vez también puede suceder en tránsito, en un pasillo, en una escalera, en una esquina breve de la ciudad. Y en esos lugares el tiempo parece aún más corto. Pero cuando el estado manda, la brevedad no resta profundidad, la concentra, como esos poemas que dicen en 3 versos lo que otros no consiguen en 50. De modo que confía en la densidad, no en la duración. Podrías temer que la sencillez de este gesto sea insuficiente, que haga falta una revelación, una declaración, un mensaje que cierre con la promesa de un después.
Pero la promesa que más vale es la que emite tu cuerpo sin declararla. La de alguien que ya no negocia su dignidad por un poco de atención. La de alguien que ofrece presencia sin crear deuda. La de alguien que reconoce belleza sin convertirla en obligación. Y ese tipo de promesa se lee a distancia, se lee en el tempo, en la ausencia de prisa, en el permiso que le das al otro de ser sin vigilancia. Y cuando un ser humano se siente visto sin ser sometido al microscopio del juicio, la defensa baja y la curiosidad crece. Y ese binomio abre la puerta por la que el deseo entra sin tener que avisar. No es magia, es fisiología. El cuerpo ensancha su respiración cuando no se siente evaluado. El pecho pesa menos cuando no hay que sostener máscaras. La voz cambia cuando no está empujada por el miedo. Y en esa orquesta silenciosa la frase mínima adquiere el poder de una campanada en un claustro. Un sonido limpio que se queda vibrando en el aire largo después de que el badajo descansa. Imagina que la vez ocurre y termina, y que te alejas con esa mezcla de quietud y vida. Y ahora sucede la parte que parece invisible pero que decide todo. No vuelves a chequear si te mira, no buscas de reojo confirmaciones. No revisas el teléfono con compulsión para atrapar señales. Vuelves a tu ritmo como vuelve el río a su cauce después de abrazar una roca. Y en esa vuelta el sello comienza a escribirse, porque la memoria recién impresa necesita oxígeno, y tú se lo das cuando eliges seguir a tu día en lugar de intentar que el día te confirme. No es retirada, no es juego, es confianza aplicada. Es decirle a tu sistema y al suyo que ya no vas a sabotear la huella con contradicción, que no vas a inundar el espacio con la ansiedad de llenar lo que el silencio sostiene mejor. Si el impulso viejísimo de buscar aparece, y aparecerá porque los hábitos no se disuelven en una tarde, lo miras con ternura, respiras más largo que hondo, devuelves la atención al pecho y retomas la escena interna como quien enciende de nuevo el faro. Y cada vez que haces eso afinas la nota, y cada afinación prolonga el eco. Quizá te preguntes qué decir exactamente en ese micro reconocimiento, y aunque no existen fórmulas universales, sí existe una pauta de oro que evita que el gesto se contamine. Habla de algo presente, real y propio del otro, que no lo compare con nadie, ni lo coloque debajo o encima de un estándar. Evita elogios grandilocuentes que suenan a compra o a venta. Elige la precisión de lo concreto, algo que demuestre que estabas ahí con los 5 sentidos, y que por eso pudiste ver lo que muchos pasan por alto. Puede ser una sutileza en su manera de escuchar cuando habla alguien tímido, un matiz de humor que descomprime un momento tenso, una constancia que no se anuncia pero sostiene. Cualquier señal de humanidad que merezca ser iluminada un segundo. Y cuando lo pronuncies, hazlo sin colgarle expectativas a la garganta. Deja que la voz haga su trabajo y permite que el aire haga el resto. Si tu cuerpo pregunta cuánto tiempo sostener la mirada, confía en la propia incomodidad como límite. La mirada que invade y la mirada que huye son frutos del mismo árbol, el de la inseguridad. La mirada que reconoce tiene la duración justa que el pecho puede sostener sin apretar. Y esa medida solo la sabe tu respiración cuando está despierta. También te servirá comprender que la vez no pretende instalar un contrato, no inaugura obligaciones, no blinda un futuro, simplemente siembra una semilla en tierra fértil. Y las semillas no germinan porque tú las vigiles, germinan porque el suelo, la humedad y la temperatura son las correctas. Y en nuestro caso, el suelo es tu verdad, la humedad es tu emoción elevada, y la temperatura es tu coherencia en las horas que siguen. Si una de esas 3 cae, la semilla duerme. Si las 3 se sostienen, la semilla rompe su cáscara aunque nadie la vea. Y cuando asoma, lo hace con la naturalidad de todo lo vivo. Y a veces el brote es un mensaje, a veces una llamada, a veces una invitación. A veces apenas un cambio de tono que se abre como quien entreabre una ventana para que entre aire. Y entonces reconocerás que lo que parecía pequeño era inmenso, porque abrió la posibilidad de una historia nueva sin una sola orden, sin una sola presión, sin una sola deuda.
Si llegaste hasta aquí, ya puedes intuir por qué insistí tanto en la preparación y en la visión, porque sin ellas la vez se vuelve teatro y el teatro en asuntos del corazón siempre es caro. Desgasta a quien lo sostiene y confunde a quien lo recibe. En cambio, con el estado instalado y la imagen pulida. El gesto no es una actuación, es una consecuencia. Y las consecuencias verdaderas no piden permiso ni disculpas. Suceden. Y cuando suceden cambian el peso del día, reorganizan prioridades, ordenan ruidos. Y por eso la ética es inseparable de este trabajo. Porque una herramienta capaz de abrir puertas también puede golpear si se usa con agenda oculta, y aquí no hemos venido a coleccionar reacciones, hemos venido a honrar encuentros. Así que antes de cruzar a la ventana decisiva donde te explicaré cómo se sella lo ocurrido en las 72 horas posteriores, detendremos un momento el paso para colocar límites luminosos, para comprender qué diferencia a la atracción limpia de la manipulación elegante, para comprometerte con una manera de relacionarte que te haga más libre a ti y más libre al otro. Y así, cuando la vida te ponga otra vez ante la escena, sabrás que cada gesto nace de un lugar del que no te avergüenzas y que por eso mismo su eco merece quedarse. Y porque toda herramienta poderosa exige un corazón a la altura de su alcance, detengámonos a iluminar el territorio donde muchas historias se pierden sin darse cuenta. El territorio de la ética, de los límites que dan forma al agua para que el cauce no se convierta en inundación. De la intención que hace que la belleza de un gesto nazca de un lugar que no te rompa a ti, ni lastime al otro. Porque lo que buscas no es un truco que doble voluntades, ni una demostración que te ponga por encima. Lo que buscas es un encuentro verdadero y libre, uno donde la conexión crezca porque ambos pueden respirar. Y para que eso ocurra, tienes que saber con precisión qué no estás dispuesta a sacrificar y qué sí estás dispuesta a cultivar. Si tu impulso de usar esta práctica nace del miedo a perder, de la venganza por un abandono, de la necesidad de probar que todavía puedes, el campo entero se contamina aunque el gesto parezca impecable por fuera, porque el cuerpo emite la verdad antes que la boca, y la verdad del miedo siempre pide reaseguros, siempre gira alrededor del control, siempre deja una huella de obligación que tarde o temprano asfixia. En cambio, cuando tu impulso es el de honrar lo que sientes y ofrecerlo sin deuda, cuando la dignidad es el suelo y la libertad es el cielo, entonces tu gesto se vuelve regalo, y nadie huye de un regalo que no intenta cobrarse luego con intereses. Piensa la ética no como un código rígido, sino como una respiración que marca el límite de lo sano, una respiración que se niega a usar información sensible para torcer procesos internos, que no toma atajos emocionales, que no pone el dedo en viejas heridas ajenas para conseguir respuestas rápidas, que no desliza culpitas sutiles para obtener atención, que no instrumentaliza la vulnerabilidad, porque si cruzas esa línea, quizá obtengas una reacción inmediata, pero te quedas sin posibilidad de futuro, y lo sabes en la piel. Todo lo que llega bajo presión se resiente, todo lo que llega con permiso florece. Por eso esta práctica exige honestidad contigo misma. Exige mirar de frente tu porqué. Exige reconocer si estás intentando llenar un hueco que no se llena con nadie. Exige aceptar que no hay belleza más grande que la de soltar lo que no quiere quedarse y aún así seguir siendo luz. Exige entender que la atracción limpia no promete posesión ni garantiza resultados concretos. Promete, en cambio, una clase de paz que te permite estar con lo que hay sin traicionarte. Y esa paz no te vuelve pasiva, te vuelve magnética, porque cuando el corazón sabe que no tendrá que pagar con su libertad para estar cerca, el corazón se acerca. Los límites, lejos de cortar el flujo, lo elevan, y el primero es interno, y se dibuja en la frase silenciosa que te recuerdas antes, durante y después del gesto. No voy a hacerme daño para conseguir esto. No voy a negarme para ajustar mi forma a un molde que no me contiene. No voy a quedarme donde mi alma se encoge. No voy a convertir mi ternura en moneda de cambio. Y al mismo tiempo sí voy a sostener mi presencia, aunque no entienda cada reacción. Sí voy a elegir la verdad aunque tiemble.
Sí voy a honrar mis tiempos aunque el mundo me apure. Sí voy a mantenerme abierta aun cuando el resultado tarde. Porque la apertura no es exposición, es disponibilidad sin autoabandono. Hay también un límite relacional que es tan sutil como sagrado. No usarás esta práctica para entrar por puertas que la otra persona cerró con claridad y por razones que debes respetar. No la usarás para volver a vínculos que fueron violentos o manipuladores contigo. No la usarás para evadir procesos que requieren conversaciones explícitas, acuerdos claros y, a veces, distancia definitiva, porque la dignidad propia no se negocia ni con la promesa del amor más bello. Y toda belleza que te pida traicionarte no es belleza, es hipnosis. Quiero que sientas en el cuerpo la diferencia entre atraer desde la coherencia y forzar desde la ansiedad, porque esa diferencia no está en lo que dices, sino en cómo te habitas. Y el termómetro más honesto es lo que pasa en tu respiración cuando imaginas el gesto. Si se acelera con prisa, si tu mandíbula se tensa como si prepararas una defensa, si tu estómago se cierra como si esperara un golpe, ahí tienes la señal de que no estás lista o de que tu porqué no es limpio. Y ese no es un fracaso. Es un llamado a volver a ti hasta que la prisa se deshaga y la defensa baje. Hasta que tu estómago recuerde la calma de quien no está a examen. Hasta que tu corazón vuelva a latir con el ritmo de quien ya se eligió y por eso puede elegir a otro sin perderse. Cuando ese estado se asienta, aparece una cualidad muy concreta en tu presencia que el otro percibe sin saber nombrarla. Una mezcla de calidez y espacio, de cercanía y permisos, de interés y desapego. Una forma de estar que dice sin decirlo: contigo es fácil ser. Y esa facilidad no significa ausencia de profundidad. Significa ausencia de fricción innecesaria. Significa que no vienes a arreglar a nadie ni a pedir que te arreglen. Vienes a encontrarte. La ética ilumina además lo que ocurre si el eco trae de vuelta a esa persona con señales ambiguas, con mapas sin leyenda, con idas y venidas que levantan polvo. Ilumina el modo en que sostienes tu campo sin caer en el vaivén de confirmaciones. Te recuerda que la coherencia posterior al gesto no es espera tensa, es vida plena. Que el camino más corto hacia la ruina del magnetismo es convertirte en policía de respuestas, en contadora de horas, en intérprete obsesiva de signos, porque todo ese teatro no nace del amor, nace de la vigilancia. Y la vigilancia es ruido que ahoga la música que tanto te costó componer. Si llega, que llegue con pasos humanos y dudas humanas, pero que encuentre en ti la misma casa que despertó su curiosidad, no un interrogatorio, no una aduana, no una balanza, y si no llega, que no encuentre en ti desierto, que te encuentre viva en tus proyectos, en tus hábitos, en tu mesa tendida para ti, en tus amaneceres llenos de propósito. Porque nadie se enamora de un vacío que espera ser llenado, la gente se enamora de un mundo que ya late. Hay un último límite que pocas veces se dice con claridad, y que hoy quiero dejarte grabado como un sello luminoso. No vas a usar esta práctica contra ti. No vas a convertir tu sensibilidad en excusa para aceptar migajas. No vas a colocar tu corazón en vitrinas donde cualquiera toca sin compromiso. No vas a cambiar la paz profunda que tanto te costó conquistar por un destello que te deja temblando de nuevo. Porque el amor no te pide abandonar tu centro. Te lo pide el miedo disfrazado de urgencia. Y tú ya aprendiste a reconocer ese disfraz. La parte más hermosa de todo esto es que cuando te tratas con esta lealtad, la vida coopera con un timing que desafía la ansiedad. Y a veces la puerta se abre justo cuando dejaste de empujarla. Y a veces otras puertas se abren que ni siquiera sabías que querías cruzar. Y en cualquiera de los dos casos, la ética habrá hecho su trabajo sutil. Devolverte a ti mientras te abría al mundo. Y porque los límites y la ética no están reñidos con la eficacia, sino que la hacen posible. Porque un gesto limpio necesita un contenedor limpio para convertirse en huella. Y porque la memoria recién impresa requiere un cuidado específico para consolidarse. Ahora sí vamos a cruzar juntas hacia la zona más delicada y decisiva de todo el proceso. La ventana de tiempo en la que tu consistencia se convierte en sello.
esa franja silenciosa en la que una contradicción emocional puede borrar lo sembrado y una fidelidad amable puede convertirlo en impronta. Y lo haremos con la misma sobriedad con la que hemos caminado hasta aquí, paso a paso, respiración a respiración. Con la certeza de que entender este tramo es lo que diferencia un momento luminoso de una historia que comienza a escribirse. Por eso prepara el cuerpo y el ánimo. Porque en la siguiente parte te voy a mostrar cómo sostener 72 horas que valen por 1000 palabras. Cómo vivirlas sin caer en el viejo reflejo de perseguir confirmaciones. Y cómo convertir tu día en el aliado que fija en su piel la música que hoy aprendiste a tocar. Ahora que los límites están claros y que tu gesto nace de un lugar que no te traiciona, es momento de entrar en la franja de tiempo más delicada y decisiva de todo el proceso. Ese tramo silencioso donde lo sembrado puede convertirse en raíz o desvanecerse como un perfume efímero. Y esa franja tiene un grosor exacto que no elegimos por capricho sino por experiencia. Aproximadamente 72 horas en las que tu biología, la suya y el campo emocional compartido, reorganizan asociaciones, consolidan memorias, cambian pesos internos y deciden, sin votación explícita, si aquello que emergió como chispa se vuelve brasa que aguanta la noche. Aquí la consigna parece sencilla, pero exige maestría. No añadir ruido donde el silencio trabaja mejor. No confundir quietud con abandono. No confundir vida plena con indiferencia. Sostener la misma temperatura emocional con la que ejecutaste la vez y permitir que el eco encuentre paredes limpias en las que rebotar. Lo más difícil para la mente adiestrada en la vigilancia no es actuar, es sostener. Y lo más transformador para un corazón que aprendió a pedir confirmaciones es retirarse un paso sin retirarse de sí, porque en ese paso nace una confianza nueva, la que no se basa en lo que el otro haga en cada hora, sino en lo que tú eliges ser durante cada hora. Imagina estas 72 horas como una cámara oscura donde una imagen recién capturada se revela con paciencia. Cualquier luz blanca que irrumpe a destiempo quema el papel. Cualquier mano impaciente que agita los químicos contamina el resultado. Cualquier voz que pide, déjame ver ya, interrumpe el proceso y lo obliga a volverse a empezar. Y por eso aquí la regla de oro es una paradoja luminosa. Más vida, menos interferencia. Más vida significa que vuelves a tu ritmo con una fidelidad casi ceremonial, que cuidas tus primeras horas del día como un templo y tus últimas como un altar, que alimentas el cuerpo con la misma delicadeza con que alimentas la mente, que te regalas experiencias pequeñas que sostienen tu tono, una caminata que ensancha el pecho, 10 páginas de un libro que te elevan, media hora de trabajo profundo que te recuerda de qué estás hecha. Y menos interferencia significa que no te conviertes en inspector de señales, que no arrasas con el jardín recién sembrado tirando de las hojas para que crezcan, que no rompes el tejido fino de tu presencia pidiéndole al mundo que te lo confirme a cada rato. Porque tu confirmación, en este tramo, viene de tu propio pulso, y ese pulso tiene que sonar idéntico al que sonó en el gesto, no para agradar a nadie, sino para que tu sistema nervioso entienda que esa coherencia es tu nueva normalidad y la replique sin esfuerzo. Si reconoces el viejo impulso que sube como marea para tomar el teléfono y pedir una pizca de tranquilidad, no lo reprimas a golpes porque volverá travestido. Míralo como quien reconoce a un niño asustado, que aprendió a sobrevivir controlando todo. Abrázalo con una respiración larga. Invítalo a sentarse a tu lado. Y dile con actos, no con discursos, que ya no necesitas esa muleta, que puedes caminar sola durante 3 días sin convertir el camino en examen, y luego levántate y haz lo siguiente que te devuelve a ti. Un gesto de autocuidado que no sea anestesia sino presencia. Una tarea creativa que no sea obsesión sino expresión. Una conversación con alguien que te respeta y no una ronda de distracciones que te vacíe. Y al terminar, recuerda tu escena un segundo, no para revivirla con ansia, sino para recordar el clima que ya sabes producir. Porque ese recordar breve es como ajustar el afinador de un instrumento que ha atravesado un tramo en carretera.
No reescribes la canción, solo la mantienes fiel a su tonalidad. Si lo haces mañana y tarde, apenas 2 minutos cada vez, tu cuerpo aprende que no necesita el espejo del otro para sostenerse. Y ahí, en ese aprendizaje silencioso, ocurre el sellado más fino. Durante este periodo, quizá te sorprendas con señales que antes habrías perseguido con lupa y que ahora se presentan solas. Un recuerdo que aparece en mitad de la mañana sin motivo. Una sensación cálida que te visita al preparar el café. Un sueño donde la escena vuelve más nítida que nunca. Y si sientes el tirón de interpretarlo todo, ofrécete el regalo de no sacar conclusiones apresuradas, de dejar que la marea haga su trabajo subterráneo, porque la madurez emocional también se mide en la capacidad de soportar el misterio sin llenarlo de teorías. Y curiosamente, es esa madurez la que, del otro lado, se percibe como pasión tranquila, como fuego que no se apaga al primer soplo, como una mezcla de deseo y reposo frente a la cual el cuerpo ajeno baja defensas y se atreve a acercarse. A veces el acercamiento es un mensaje práctico que no confiesa nada. A veces es una pregunta que abre el hilo. A veces es un gesto fuera de libreto. A veces es un cambio de tono que desarma. Pero en todos los casos la fuente es la misma. Tu consistencia sin espectáculo, tu manera de habitarte sin teatro, tu negativa amorosa a convertirte de nuevo en demandante de señales. Es clave que no confundas esta ventana con una espera pasiva. No estás cruzada de brazos pidiéndole al cielo que haga lo que tú no quieres asumir. Estás construyendo musculatura de verdad mientras la flor abre. Estás practicando el gobierno amable de ti misma, el que te permite elegir qué piensas cuando la mente quiere rumiar, elegir qué sientes cuando el cuerpo intenta copiar memorias antiguas, elegir qué haces cuando aparece el fantasma del «si no empujo, se irá». Y en esa práctica conviertes una técnica en carácter, un gesto en identidad, un día en camino. Hazte preguntas que te devuelvan poder. ¿Cómo puedo hoy confirmar mi libertad sin necesidad de alejarme de lo que deseo? ¿Cómo puedo hoy regalarle al mundo algo que no sea mi ansiedad? ¿Cómo puedo hoy recordarme que el amor que elijo no compite con mi dignidad, sino que la necesita para existir? Y responde con actos pequeños, esos que parecen invisibles pero mueven tu eje, esos que llenan tu jornada de significado y no de espera, porque cada vez que eliges así el universo interior que estás consolidando, canta más alto que el rumor viejo del miedo, y ese canto se oye, no con los oídos, con el pecho. Si en algún momento la duda intenta disfrazarse de prudencia y te susurra que quizá deberías enviar un mensaje para no dejar enfriar, mira con lucidez la trampa. El frío no lo provoca el aire, lo provoca la contradicción, y la contradicción es decir, confío, mientras actúas, controlo. Es sentir, estoy, mientras haces, me voy para que vuelvas. Es pensar, soy casa, mientras te comportas como estación de paso. De modo que respira hasta que la prisa se suelte. Y si aún decides actuar, que sea por expansión y no por miedo, que sea porque llevas vida en las manos y no porque llevas cuentas en la cabeza, y si no hay nada que decir, permite que el silencio sea la afirmación más elocuente de tu centro. Te maravillarás de lo que ocurre cuando ya no llenas el espacio con ruido. El tiempo, que parecía tu enemigo, se vuelve aliado. Las horas, que antes pesaban, se vuelven densas de sentido, y el cuerpo del otro, que antes se defendía, comienza a explorar el recuerdo que le dejaste como quien vuelve a oler una prenda guardada y descubre que el aroma no se ha ido. Al final de estas 72 horas, te propongo un rito mínimo que no pide permiso a nadie, y sin embargo, ancla tu proceso con una solemnidad íntima. Busca un minuto de quietud. Siéntate con la espalda que se alarga. Apoya una mano en el pecho y otra en el abdomen como si fueses tu propia casa, y declara en voz baja algo que no suene a conjuro sino a reconocimiento. Algo tan simple como, he sostenido mi verdad sin exigir nada a cambio. Y quédate ahí el tiempo de 3 respiraciones profundas, con la gratitud de quien se sabe capaz de amar sin abandonarse. Y luego,
sin fanfarrias. Vuelve a tu vida como quien regresa del agua con la piel nueva. Ese gesto no es para el otro, es para ti, porque el verdadero sello no está en si llega un mensaje hoy o mañana. Está en la clase de mujer que estás siendo. Una que aprendió a crear impacto desde la coherencia y no desde la urgencia. Una que puede esperar sin vaciarse. Una que cuando ofrece presencia, ofrece el bien más escaso de esta época. Paz con fuego. Y como esta ventana, bien vivida, no solo consolida la huella, sino que prepara el terreno para el momento en que la vida te ponga de nuevo frente al otro. Porque la vida, cuando encuentra tanta verdad, suele abrir puertas con su propio ritmo. Lo siguiente que necesitamos es traducir esta consistencia en una guía silenciosa para leer lo que viene sin romper lo construido. Señales sutiles que te indiquen que el campo ya empezó a moverse. Y maneras elegantes de responder sin caer en las viejas trampas. Por eso, con el pulso estable y la claridad más fuerte que nunca, vamos a cruzar a la siguiente parte donde aprenderás a reconocer los indicios finos de que la memoria emocional se activó y, lo más importante, a contestarlos desde el mismo estado que la hizo nacer para que el río no pierda su cauce cuando por fin escucha tu nombre. Y como todo lo que has cuidado en silencio comienza a moverse primero debajo de la superficie, ahora vamos a entrenar los ojos del corazón para leer lo que no se grita y responder sin romper la música que llevas días afinando. Porque la vida rara vez envía anuncios luminosos cuando algo profundo empieza a cuajar. La vida susurra con pequeños desajustes del aire, con inflexiones nuevas en una voz conocida, con la manera distinta en que una mirada roza la tuya y se queda medio segundo más. Con ese mensaje práctico que no pregunta mucho, pero que abre un pasillo para caminar. Con el saludo que trae dentro una temperatura desconocida. Con el recuerdo compartido que aparece en conversación como quien deja una ventana entreabierta para que el olor de tu casa llegue hasta la suya. Y lo que haremos aquí es enseñarte a sostener tu centro justo en el umbral de estas puertas sutiles, a no empujarlas con prisa ni dejarlas cerrarse por miedo, a entrar con la misma sobriedad con la que entraste en la vez, porque cuando una señal se lee desde el viejo patrón de necesidad, se convierte en examen y el examen asfixia. En cambio, cuando se lee desde la coherencia que abrazaste en la ventana de 72 horas, la señal se vuelve continuidad. Se vuelve el siguiente gesto natural de una conversación que comenzó más adentro que las palabras. Y es ahí donde tu respuesta importará más que nada, no por su brillo, sino por su fidelidad a lo que ya eres. Imagina que llega un mensaje que no confiesa nada explícito, y sin embargo, te encuentra con una sonrisa que no te esperabas. Lo lees y sientes el tirón de responder de inmediato con todo lo que estos días han despertado, de lanzar en un solo párrafo lo que la presencia tardó en cocinar. Pero respiras y recuerdas que lo que sostiene la atracción limpia no es la prisa, es el pulso, no es la cantidad, es la claridad. Así que eliges contestar desde el mismo clima que sembraste, honrando lo concreto que te ofreció el otro, ampliándolo sin apropiártelo, abriendo la ventana un poco más sin derribar la pared, devolviendo con una calidez que no quema, con una curiosidad que no interroga, con una invitación que no presiona. Y cuando haces esto ocurre algo que reconocerás en la piel. El intercambio deja de ser ping-pong de carencias y pasa a ser danza, y en la danza, el cuerpo encuentra su lugar sin explicaciones. El paso se vuelve comunicación, el silencio se vuelve parte del compás y el deseo, que por fin respira, empiezan a hablar por sí mismo. Si la señal no viene en palabras, sino en encuentros casuales, que de pronto se repiten, en sincronías que antes llamabas coincidencia y ahora llamas consecuencia, en la forma en que se detiene cuando te ve y en la manera en que te escucha como si su día necesitara ese descanso, ahí también tu respuesta es vital, porque responder no siempre significa hablar, a veces significa sostener el ojo del huracán con tu calma, permitir que la otra persona explore su propio movimiento sin encorsetarlo con expectativas, dejar que un café sea solo un café y al mismo tiempo sea un santuario. Dejar que un paseo sea solo un paseo y al mismo tiempo sea un ritual. Dejar que un
¿Cómo estás? Sea solo una pregunta y al mismo tiempo sea una puerta. Y mientras caminan por ese umbral, seguir afinando tu respiración para que tu cuerpo no quiera adelantarse a lo que aún se está diciendo a su propio ritmo del otro lado. Aparecerán instantes de prueba en los que las viejas sombras intentarán colarse. Un silencio más largo de lo cómodo. Una respuesta breve que podría prestarse a interpretaciones. Una agenda que obliga a postergar el encuentro que imaginabas cercano. Y es precisamente ahí donde la mujer que estás siendo marca la diferencia entre el ciclo antiguo y la historia nueva. Porque en lugar de transformar el vacío en catástrofe, regresas al taller interior que ya conoces. Recuerdas la escena mínima que has trabajado. Reenfocas la gratitud que te ensancha. Regresas a tu día y a lo que lo llena de sentido sin disfrazar la ausencia con ruido inútil. Porque aprendiste que no hay imán más poderoso que la paz bien habitada. Que no existe mejor señal de madurez que no pedir certezas prematuras. Que la ternura que sabe esperar es más fuerte que la ansiedad que exige. Y en ese sostener sin rigidez, tu campo emite un mensaje indeleble. Aquí hay tierra firme, aquí hay agua clara, aquí hay fuego que no quema, aquí hay espacio para ser. Y esa promesa tácita es la que vuelve una y otra vez, incluso cuando el mundo empuja a ambos a dispersarse. Y si de pronto la señal toma la forma de un reconocimiento vulnerable, de una frase que desarma con su honestidad, de un no sé qué me pasa pero pienso en ti más de lo que esperaba. Tu tarea no es capitalizar ese momento con una victoria. Tu tarea es cuidar ese territorio sagrado como se cuida una brasa en viento. Protegerlo de la lógica que quiere intelectualizarlo todo. Sostener con tu mirada y con tu cuerpo el permiso de ser tocados por algo que ninguno domina y que por eso mismo merece el silencio entre las palabras. Porque en esa quietud nacen acuerdos distintos, nacen prioridades nuevas, nacen versiones de ustedes más valientes que las antiguas. Quiero que veas con claridad que responder desde la coherencia no es volverte pequeña para no incomodar ni agigantarte para impresionar. Es practicar la elasticidad de una presencia que puede acercarse sin invadir y retirarse sin desaparecer. Que puede nombrar lo que siente sin convertirlo en deuda. Que puede trazar límites sin convertirlos en murallas. Que sabe decir sí, cuando el alma dice sí, y no, cuando el cuerpo se encoge. Y que no teme el misterio porque aprendió a vivir en él sin perderse. Y desde esa elasticidad, cada gesto tuyo, un mensaje, una risa, una historia, una pausa, una pregunta, adquiere la gravedad justa de lo significativo. La clase de gravedad que ancla sin hundir, que da peso sin cargar, que invita sin atar. Y es ahí donde el vínculo encuentra el tono de lo inevitable. No inevitable por destino ciego. Inevitable por elección constante. Por dos voluntades que se reconocen en una frecuencia compartida y deciden volver a sintonizarse cada día. Si la vida abre la puerta de un encuentro, entrégate a la experiencia sin llevar la libreta de inventario en la mano. Permite que el tiempo haga su magia, que el humor afloje el cuerpo, que la mirada haga el trabajo que las palabras no alcanzan y al despedirte, vuelve a caminar con esa misma cadencia que aprendiste cuando ejecutaste la vez. No porque estés jugando a la distancia, sino porque sigues fiel a la partitura que te devolvió a ti. Y si, en cambio, lo que llega es la certeza preciosa de que tu camino no es ese, aunque el eco haya vibrado, que tu alma no se ensancha del modo que merece aunque la señal exista, que necesitas honrarte con una decisión que duele pero que te deja en paz. Entonces recuerda que todo este recorrido también te entrenó para elegirte, que la coherencia no fue un atajo para conseguir lo que querías, sino la manera de volver a escuchar lo que de verdad te hace bien, y que cerrar una puerta desde la dignidad es una de las formas más altas del amor, porque cuando no traicionas tu centro, el mundo aprende cómo tratarte, y lo que viene, tal vez distinto de lo que imaginaste, llega a un terreno fértil. Esta es la última enseñanza que quiero dejar impregnada en tu respiración. La técnica es hermosa, la neurobiología es fascinante, los protocolos son útiles, pero el milagro ocurre porque tú cambiaste,
porque encendiste una luz adentro que ya no depende del interruptor de nadie, porque volviste tu casa un lugar al que da ganas de volver incluso para ti. Y la atracción que nace de ahí no solo convoca a una persona, convoca a una vida entera hecha de presencia, propósito y belleza cotidiana. Y ahora, si lo que hemos tejido juntos te movió piezas que harán tus días distintos, si sentiste en el cuerpo ese segundo denso del que te hablé, si descubriste que puedes sostener 72 horas de verdad sin gritarle al mundo que te confirme, si ya sabes leer una señal sin convertirla en juicio, entonces te invito a quedarte todavía más cerca de esta casa donde cada semana encendemos fuegos que ordenan el corazón y afinan la mente. Suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos capítulos de este camino que recién comienza. Activa la campana para que YouTube te avise cuando publiquemos la siguiente pieza, donde seguiremos profundizando en cómo sostener la intensidad sin perder la calma, en cómo construir acuerdos nuevos sin hipotecar tu libertad, en cómo convertir una vez luminosa en un vínculo que elige quedarse todos los días. Deja tu comentario contándome en qué punto del proceso estás y qué escena elegiste ensayar. Comparte este video con esa amiga o ese amigo que necesita recordar que su presencia es suficiente y que el amor no se mendiga, se encarna. Porque cuando esta comunidad crece, el mundo se vuelve un poco más habitable, un poco más honesto, un poco más hermoso. Y si alguna parte de ti dudaba de dar el paso, que este sea el gesto sencillo y definitivo que consolida tu elección. Suscríbete, quédate cerca, camina con nosotros, porque lo que viene después de hoy no es un final, es el principio de una vida en la que tu silencio habla más claro que cualquier discurso, y tu corazón, por fin, marca el ritmo al que todo lo demás aprende a bailar.